La conducta de los organismos por Skinner. Página 11, prefacio a la 7ª edición. Otros dos análisis teórico-experimentales de la conducta constituyen el marco histórico en el que debe evaluarse este libro. Me refiero a Purposive Behavior in Animals and Men de Tolman, que precede a la conducta de los organismos en 6 años, y a Principles of Behavior de Hull, que le sigue en 5. Los 3 libros difieren en muchos aspectos, intentan resolver problemas diferentes y buscan las soluciones en lugares distintos. Mi deuda con Sherrington, Magnus y Pavlov es obvia por lo que respecta al uso continuado del término reflejo. Seguí haciendo uso del término incluso después de empezar a distinguir entre conducta emitida y provocada, entre respondientes y operantes, pues quería conservar la noción de fuerza del reflejo. En mi tesis sostuve que el condicionamiento, la emoción y el impulso, en cuanto conciernen a la conducta, deben considerarse esencialmente como cambios en la fuerza del reflejo. Pero en mi primer experimento abordé 2 cambios experimentales por la frecuencia de respuesta en vez de la latencia, la magnitud de respuesta a la postdescarga como en la práctica tradicional. Así pues, la probabilidad de respuesta se convirtió en mi variable dependiente básica. Su importancia fue clarificada por el uso de un registro acumulativo en el que los cambios de frecuencia a lo largo de periodos de tiempo relativamente largos pueden verse con una ojeada. Un simple dispositivo mecánico que genera una gráfica continua de este tipo mientras responde el organismo hace visibles los procesos conductuales. Con la excepción de una rueda giratoria, el único aparato que poseía era la ahora familiar caja, que contiene un mecanismo administrador de comida o de agua operado por una palanca que podía ser accionada por una rata. Unos cuantos relays y temporizadores conectaban y desconectaban los sumadores y luces y conectaban o desconectaban la palanca y el mecanismo administrador. En el orden cronológico en que fueron estudiadas experimentalmente, mis variables independientes consistían en privación y saciedad, reforzamiento y no reforzamiento, programas de reforzamiento, reforzamiento diferencial con respecto a las propiedades de los estímulos y de las respuestas, consecuencias aversivas y unas cuantas drogas que ejercían influjo sobre la conducta. Como he señalado recientemente en Operant Behavior, Areas of Research and Application, obra dirigida por Werner Honig, la conducta operante constituye esencialmente el campo de la voluntad a propósito. Tolman hizo un reconocimiento aún más explícito de la significación tradicional de este problema. Sus experiencias estaban destinadas a hacer visible el propósito en términos espaciales en el movimiento de un organismo hacia un objeto o en sentido contrario. Casi todas las figuras de su libro referentes al instrumental son mapas. No es sorprendente que sus experimentos le condujeran al concepto de trazado de mapas cognitivos y que destacara las distinciones entre aprendizaje de lugares y de respuestas.
La conducta dócil de Tolman es indudablemente parecida a la conducta operante, pero la docilidad, al igual que el propósito, era una propiedad o característica de la conducta en vez de una relación con una variable independiente. Tolman clasificó sus variables independientes como estímulos, estados fisiológicos iniciales y la herencia general del adiestramiento pasado del organismo. Pero esta frase aparece casi al final de su libro en un capítulo titulado Sumario y conclusiones para psicólogos y filósofos, y constituye menos un sumario que una prefiguración de una formulación diferente que iba a publicar 3 años más tarde y que contiene la expresión D es una función de SPHTA, y esta expresión se parece a R, es una función de SA, publicada en mi artículo de 1931. Las discusiones que tuve con Tolman durante el verano de 1931, cuando enseñaba en los cursillos de verano de la Universidad de Harvard, creo que son dignas de mención. Había terminado yo mis experimentos sobre impulso y fuerza del reflejo y sostenía que la frecuencia de ingestión de comida o de presionar una palanca cuando dicha presión era reforzada con comida debía considerarse como función de una tercera variable, esto es, una variable además del estímulo y la respuesta, en este caso, una historia de privación y de saciedad. Aunque seguí usando el concepto de impulso durante muchos años, J.R. Cantor al final me persuadió de los peligros que entrañaba. Lo consideraba simplemente como una forma conveniente de referirme a las variables ambientales. Tolman, no obstante, lo convirtió en una variable interviniente, aparentemente en su preocupación declarada de reemplazar o de reinterpretar los procesos mentales. La B de su ecuación representa la conducta, pero debía cuantificarse, por si acaso, como una razón de conducta. El laberinto se había simplificado hasta la forma de una T, pero eso era todo, y así sobrevivía un residuo de propósito espacial. La conducta en un punto de elección estaba tan próxima que Tolman llegó al concepto de probabilidad de respuesta. La variable dependiente de Hull era la fuerza del hábito. Hábito procedía de los estudios del siglo XIX sobre conducta animal, pero el concepto de fuerza derivaba de la tradición reflexológica y Hull, por lo tanto, utilizó medidas como la latencia y la magnitud de respuesta. Cuando él y sus discípulos empezaron a usar una caja de Skinner modificada, parece que Hull fue el autor de la expresión que yo nunca he utilizado. Comenzó a aparecer la noción de probabilidad de respuesta, aunque en su libro aparece relativamente tarde y solo de paso y no ha sido desarrollada por obras posteriores de la tradición juliana. Las variables independientes de Hull son ejemplificadas por los estímulos, el número de reforzamientos y la privación. Aunque los 3 libros ostensiblemente tratan de explicar la conducta observada en términos de las condiciones y acontecimientos observables, tanto Tolman como Hull
pronto se interesaron por los estados y procesos internos. Esta posición es inevitable desde el momento en que se hace un esfuerzo para caracterizar el intercambio entre el organismo y el medio ambiente en términos de inputs y outputs. El output puede relacionarse de una forma simple con el input, raras veces o quizá nunca, y por consiguiente se inventan actividades internas para hacer ajustes. No es sorprendente que los modernos psicólogos cognitivos hayan sido influenciados en gran medida por la teoría de la información, en que se afirma que un sistema convierte el input en output adquiriendo, procesando, almacenando y rememorando la información. Las actividades de este tipo son versiones modernas de los sustitutos de Tolman de los procesos mentales, aunque Tolman insistía en que sus determinantes de la conducta debían descubrirse en última instancia mediante experimentos y en que tienen que inferirse a partir de la conducta. No obstante, los convirtió en su objeto principal de investigación, marcando así la pauta de la psicología cognitiva. Para los psicólogos de la escuela del estímulo-respuesta, la respuesta constituye el output y el estímulo el input, y cuando uno no puede explicarse en función del otro, deben inventarse de nuevo actividades mediadoras. Los peligros que ello entraña se ponen de manifiesto en el hecho de que los dos principios de Hull, la interacción neural aferente y la oscilación conductual, no desempeñan otra función que explicar la imposibilidad de relacionar los acontecimientos terminales objetivos de una forma significativa. Las propiedades del sistema mediador de Hull debían también inferirse a partir de medidas ambientales, pero el mismo Hull empezó a insertar referencias al sistema nervioso. La conducta de los organismos a veces es situado de forma errónea en la tradición del estímulo-respuesta. El libro sigue la línea trazada en mi artículo de 1931, en el que el estímulo no ocupaba un lugar especial entre las variables independientes. Las contingencias más simples implican al menos tres términos: estímulo, respuesta y reforzador, y al menos implica otra variable, la privación asociada con el reforzador. Esto supone mucho más que inputs y outputs, y cuando se toman en consideración todas las variables relevantes, no hay necesidad de recurrir a un aparato interno, ya sea mental, fisiológico o conceptual. Las contingencias son suficientes para explicar la atención, el recuerdo, el aprendizaje, el olvido, la generalización, la abstracción y muchos otros de los procesos llamados cognitivos. De la misma forma que las historias de saciedad y de privación toman el lugar de los impulsos interiorizados, los programas de reforzamiento explican las probabilidades sostenidas de respuesta atribuidas corrientemente a disposiciones o rasgos, y así sucesivamente. Las características de esta formulación se hacen más significativas a medida que pasamos del marco en que fue elaborada a la historia posterior. Es instructivo examinar un reciente número del Journal of the Experimental Analysis of Behavior o el libro Operant Behavior,
Areas of Research and Application. Los registros acumulativos de la conducta de los organismos que aspiran a mostrar los cambios ordenados en la conducta de los organismos individuales causaron cierta sorpresa y posiblemente en algunos sectores despertaron sospechas. Actualmente muchos de ellos parecen burdos. La mejora del control experimental ha hecho que las curvas sean mucho menos bruscas. Actualmente los registros acumulativos también se complementan a menudo con distribuciones de los tiempos entre respuestas y con el procesamiento por ordenador de los cambios de frecuencia. Al organismo de mi obra, la rata del laboratorio, se le han sumado un sinnúmero de otras especies, entre ellas el hombre. La palanca ha cedido su lugar a un instrumental apropiado a muchas otras topografías de conducta. Las variables independientes son manipuladas con mucho más cuidado. Los zumbadores y las luces son reemplazados a menudo por estímulos controlados con la precisión característica de la psicofísica humana. A la comida y al agua se les han añadido otros reforzadores positivos y negativos. Los reforzadores negativos han abierto un nuevo terreno al estudio de la evitación, el escape y el castigo. La cafeína y la benzendrina han resultado ser solamente el principio de una larga lista de drogas psicotrópicas. A medida que ha aumentado la capacidad de análisis, se han estudiado conductas cada vez más complejas, bajo contingencias que se aproximan a la sutilidad y complejidad de las contingencias que hallamos en el ambiente cotidiano. Se analiza todo lo que el organismo hace en un momento determinado. Estímulos múltiples y respuestas múltiples forman complejos sistemas de operantes concurrentes y encadenadas. Los experimentos pueden durar semanas en vez de la hora normal de la conducta de los organismos. Desde el nacimiento se pueden mantener ambientes especiales. El instrumental requerido para todo ello es necesariamente mucho más elaborado. Los simples relays, temporizadores y contadores han dado paso a circuitos integrados y ordenadores. Todos estos avances han sido facilitados por una formulación que hacía resaltar la conducta en lugar de los supuestos precursores de la conducta y las variables observables, en vez de los estados o procesos causales inferidos. Gran parte de la investigación básica actual constituye esencialmente una aplicación tecnológica. El estudio del control por estímulos, por ejemplo, ha establecido una especie de psicofísica no verbal. Una extensa aplicación a la fisiología parece confirmar el argumento del capítulo 12, según el cual la conducta mediatizada por el sistema nervioso tiene que ser descrita rigurosamente antes de que pueda considerarse adecuada una explicación neurológica. La investigación operante desempeña una importante farmacología. Las técnicas también se aplican con una frecuencia creciente a lo que podría llamarse biología de la conducta, a veces ante la sorpresa de los etólogos.
Muchas de estas aplicaciones de las técnicas de un análisis experimental han supuesto, asimismo, un generoso apoyo a la investigación básica. Otras aplicaciones están más en línea con una tecnología conductual. Hacia el final del libro señalaba que se habían evitado las extrapolaciones a los asuntos humanos. Dejadlo extrapolar a voluntad. Pero en aquel momento me encontraba ya trabajando en su aplicación a la conducta verbal. Mi libro sobre ese tema, publicado casi 20 años más tarde, no siempre ha sido comprendido por los lingüistas y los psicolingüistas, pero a mi juicio constituye un paso esencial para la prolongación del análisis a la conducta humana. Se ha hecho una importante aplicación, tanto verbal como no verbal. Si se puede definir la enseñanza como la disposición de las contingencias de reforzamiento bajo las que los estudiantes aprenden las diversas piezas de los aparatos usados en el análisis experimental de la conducta, son máquinas de enseñar. Muchos procesos analizados en Verbal Behavior, particularmente en el capítulo sobre la estimulación complementaria, son básicos para la enseñanza verbal programada. Un ejemplo primerizo de modelamiento de la conducta, confeccionando un programa de contingencias cada vez más complejos, aparece en las páginas 339 a 340. La aplicación a la psicoterapia aún no se halla avanzada, aunque el trabajo de avanzadilla de O.R. Lindsley ha sido seguido por muchos otros estudios sobre sujetos psicóticos y retrasados. Lindsley ha desarrollado la noción de ambiente protético, ambiente destinado a que una persona pueda vivir en él eficazmente a pesar de sus deficiencias conductuales. Pero todos los ambientes artificiales son protéticos en el sentido que facilitan o, en otras palabras, estimulan tipos específicos de conducta. Mi interés en la creación de una cultura en el sentido amplio del término me hizo cultivar la literatura en Walden, dos obras en las que se discutían muchos problemas suscitados por la posibilidad de una eficaz ciencia de la conducta. En lo que respecta a los hechos, la conducta de los organismos está superado. Sin embargo, me parece que todavía es un libro viable, por cuanto presenta una formulación útil de la conducta, avalada por una selección de experimentos ilustrativos. También puede servir como recordatorio de que una prometedora concepción de la conducta humana ha derivado de un análisis que empezó con organismos simples, en situaciones simples, y que avanzó, pero solo cuando se lo permitió, su poder de crecimiento hasta abarcar las complejidades del mundo en general. Cambridge, Massachusetts, junio de 1966, por B. F. Skinner, página 16.